¿Quién es este Dios de la tercera persona, el Dios Espíritu Santo? El Dios Espíritu Santo, si vemos la lectura de hoy día, es un don de Dios. Ya darnos el Dios Espíritu Santo entra en nosotros, y ese Dios Espíritu Santo está en nosotros a través del bautismo que ganamos la gracia santificante. Esta gracia santificante la mantenemos hasta que caemos en el pecado mortal. Por eso es que me preocupa muchas veces personas que creen que porque están en el modernismo, apoyando este falso concilio Vaticano II, ellos dicen que están en gracia santificante y no pueden estar en gracia santificante. Es triste decir esto porque la persona que apoya el modernismo, que en algún momento vamos a hablar con mayor detalle qué es el modernismo, qué es una herejía, negando las declaraciones solemnes, infalibles, como de ex cátedra de los papas, negando que fuera de la Santa Iglesia Católica no existe absolutamente ninguna salvación, no existe salvación ninguna para ningún alma fuera de la Iglesia Católica. Eso es infalible por todos los papas durante 2000 años. Así se dijo hasta el año 1958. Después, en este concilio, comenzaron a relajar un poco y llegamos a los abusos teológicos actualmente. Ya lo he dicho muchas veces, hermanos, el Espíritu Santo, el don más alto que Dios nos da es darnos el Espíritu Santo. Y dentro de ese Espíritu Santo están los dones, que son los dones del Espíritu Santo. Está la gracia santificante, que nos da esa amistad con Cristo. Y tenemos también dentro de esa amistad y esa gracia de Dios tenemos la caridad. O sea que está en 1 Corintios 13, las virtudes teologales. Por ejemplo, si yo no estoy en caridad, no puedo estar en gracia santificante, estoy en error de herejía, consciente o inconscientemente estoy fuera de la iglesia, apoyando estas cosas de la herejía modernista. Entonces, es grave estas cosas que yo estoy diciendo siempre, no porque yo odie a la iglesia, sino porque no podemos decir, nono artículo del Catecismo Romano del Concilio de Trento, creo en la Santa Iglesia Católica, si yo dudo, si rechazo las autoridades de la iglesia que ya declararon infaliblemente, ¿qué significa infaliblemente? Que la iglesia, que esas declaraciones ex cátedras del Papa no pueden ser cambiadas y decir ahora, como dijo lastimosamente Benedicto XVI, tengo por ahí en un video, en la herejía del modernismo, quien es Benedicto XVI, hecha por el padre Rivas, que Benedicto está reconociendo que ya los herejes protestantes no son más herejes. Está negando la infalibilidad del Papa, que dijo que absolutamente ningún alma se salva fuera de la iglesia. Entonces, si un hereje comete este pecado mortal del error doctrinal, no puede estar dentro de la iglesia para salvarse. Es una cosa lógica. Por eso el Espíritu Santo nos tiene esos dones extraordinarios, esos dones que el mismo Espíritu Santo nos da, que son esos hábitos que nos alimentan la potencia del alma y que ayudan sobrenaturalmente a mover el Espíritu Santo en nuestra alma para darnos cuenta y tener en este momento de confusión este don de entendimiento. Si vamos simplemente por las virtudes morales, las virtudes morales infusas, ¿no? Podríamos decir también en las virtudes morales infusas que la razón nos puede llevar a esa razón superior de la fe, a entender también
que hasta una persona que no es católica entiende que si un papa dijo que nadie entra, fuera de la iglesia nadie se salva, absolutamente ni un alma se salva, y hoy día con el Concilio Vaticano II, con esta teología modernista, dicen que se salvan hasta los ateos. Está eso en el documento del Concilio Vaticano II, en el numeral número 33. Y en el numeral número 16 del mismo Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, ese documento Nostra Aetate, también tenemos que los musulmanes adoran el mismo Dios de los católicos. Una cosa, con todo respeto del mundo, es lo que he hecho hoy día con un musulmán. O sea, le muestro el rosario. ¿Qué estás haciendo? Rezando el rosario. Yo tengo esa amistad de ser amigo, etcétera, tolerar un poco a él. Eso es parte de la caridad. Otra cosa es mentir al Espíritu Santo diciendo que los musulmanes adoran el mismo Dios de los católicos. ¿Será que eso lo va a convertir a un musulmán? ¿O lo va a hacer a una persona, lo va a hacer al musulmán más soberbio y no va a querer ser católico? Porque ¿para qué va a ser católico si él adora el mismo Dios de los católicos? ¿Para qué se va a convertir? Usted puede leerlo, hermano, claramente. Por eso que necesitamos salir del error, de la herejía al modernismo, para que la gracia santificante y para que los dones del Espíritu Santo vuelvan a nosotros. Bueno, por lo menos yo creo que estoy con la gracia santificante porque reconozco este error. Yo no estuve así. Reconozco este error y he confesado este error ante un sacerdote. Y el sacerdote, claro, en la confesión, yo tuve que decir que estaba en modernismo, en herejía, y él me absolvió de ese error. Entonces he salido y a través de la confesión nosotros nuevamente ganamos la gracia santificante, ganamos los dones del Espíritu Santo, y ahí el Espíritu Santo sobrenaturalmente, ese hábito que son los dones, como el don de entendimiento, nos va a permitir entender esto, que hasta una persona que no es católica, por las virtudes humanas, no católicas, cualquier persona que tiene 2 dedos de frente, si usted le muestra un texto, hacemos un experimento social, científico, de 1000 niños, y ponemos este texto que fuera de la Iglesia Católica nadie se salva, absolutamente nadie, porque son palabras infalibles, inmutables de la Iglesia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En San Marcos 15:16, que Jesús les dice eso a ese grupo que se llama Iglesia Católica, a ese grupo de apóstoles, que a ellos, quien respeten, quien se bautice, hasta un pagano, como dice Santo Tomás, puede bautizarse. Y si ese pagano se arrepintió de sus pecados y es bautizado, va al cielo. Pero si ese pagano, que ya ahora al bautizarse, puede ser hasta otro pagano que lo bautice, imitando lo que hace la Iglesia Católica, eso es válido. Pero si esa persona cae en pecado mortal, pierde su gracia santificante, así haya sido bautizado. Entonces, mis queridos amigos, tenemos que entender este problema. ¿Por qué? Disculpen, no estoy presumiendo, estoy llegando a una conclusión teológica importante. ¿Por qué pienso que la gran mayoría, el 99% de los católicos, no se dan cuenta que han caído en la herejía del modernismo? Porque, uno, no están en gracia santificante, no están en la caridad, no tienen las virtudes, ¿entienden? Pueden tener la gracia actual. ¿Qué significa la gracia actual? La gracia actual es la gracia que da el Espíritu Santo a todas las culturas, a todas las naciones, para traerlos a la Iglesia Católica. Esa es la gracia actual. Él puede dar a cualquiera, al mayor pecador del mundo, la gracia actual para que esa persona se convierta. Eso no hay que confundir con la gracia santificante, que esa gracia santificante es la que nos da el Espíritu Santo cuando nosotros nos bautizamos o cuando salimos de un pecado mortal a través de la confesión de nuestros pecados con el sacerdote. Entonces, queridos hermanos, esta es mi posición. Si estoy equivocado, que Dios me juzgue. Sinceramente, no hallo coherencia
con todo respeto del mundo, que se merezca el 99.9% de toda la Iglesia Católica, que está en herejía, que están en herejía modernista. Si tenemos nuevamente, y hasta una persona que puede ser musulmana, judía, de cualquier religión, que no tiene la gracia santificante, puede entender con 2 dedos de frente. No necesita la gracia santificante para entender. Mas para un católico entender que está en pecado, y él, como tiene esos chips colocados aquí, que tiene que obedecer al Papa, como me dijo el monseñor Jonas Santos de Lisboa, aquí en San Pablo, que celebra la misa en latín, que si el Papa fuera un demonio encarnado, tendría que obedecerle al Papa. Bueno, yo estuve ciegamente obedeciendo al Papa Francisco, y gracias a otras personas que son más tradicionales me hicieron dar cuenta que no es tan así. Por ejemplo, supongamos que Francisco fuera el demonio encarnado realmente, el falso profeta, y nos dice: este hombre, este líder mundial es el mejor, hay que apoyarlo en Naciones Unidas. Y quién sabe, es el anticristo. Yo veo que puede tener buenas virtudes humanas, aparentemente, pero no tiene las virtudes infusas, morales, que son las virtudes que se tienen también a través del bautismo. Pueden tener virtudes aparentes, porque el anticristo va a imitar a Cristo, va a ser un hombre perfecto para el mundo, pero para las personas que estamos con el Espíritu Santo, que tenemos el don de entendimiento del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta claramente si es el anticristo. Entonces, si Francisco, yo no estoy juzgándolo al Papa Francisco, ¿no?, llega a ser un demonio encarnado, un falso profeta que nos presenta a un líder mundial que es el anticristo, yo no lo obedecería a ese Papa porque es el falso profeta. Da para entender que ahí cae la hipótesis de Monseñor Jonas Santos de Lisboa, que me dijo que tengo que obedecer al Papa así sea un demonio encarnado. Cae su teoría por el suelo simplemente con esta afirmación de que yo no puedo obedecer una cosa que va contra Cristo. Entonces es importante tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo podemos recuperar el Espíritu Santo? A través de una confesión sincera, reconociendo este error doctrinal del Concilio Vaticano II, este error que es una gran herejía, la herejía del modernismo, pidiendo a Dios perdón por eso, confesándose con un sacerdote tradicional que realmente entienda y también él sea un sacerdote válido para poder absolverlo y que realmente reconoce que hay un error en el Concilio Vaticano II, que es un error de herejes. O sea, ese concilio terminó siendo un conciliábulo. ¿Qué significa la palabra conciliábulo? Un concilio de herejes porque aprobaron una herejía que la Iglesia estuvo persiguiendo por 200 años. Estuvo persiguiendo el liberalismo, la Revolución Francesa también, que cayó en estos errores, con el liberalismo que llegó a crear el progresismo, que es esta tendencia. Hay progresistas conservadores como Benedicto XVI que dicen que los protestantes ya no son herejes. Entonces, ¿dónde vamos a meter a San Marcos capítulo 16, 15, 16? Tengo aquí mi Biblia. Entonces, voy a mostrarles literalmente lo que digo. San Marcos capítulo 16, 15, 16. La saco. La saco la hoja. ¿Qué voy a hacer Benedicto XVI con San Marcos capítulo 16, 15, 16? No soy fundamentalista, no soy legalista. Estoy diciendo infaliblemente lo que los papas realmente afirmaron. No lo que yo pienso no vale nada, sino lo que infaliblemente un papa dijo. Fuera de la Santa Iglesia Católica ni un alma se salva. No se salvan los musulmanes, no se salvan los judíos, no se salvan los protestantes, etc. Eso es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia habla específicamente eso. Ahora, si un teólogo modernista como Benedicto XVI dice que los protestantes se salvan, o teólogos, obispos que aprobaron este conciliábulo, concilio de herejes, diciendo que los musulmanes adoran el mismo Dios de los católicos, señores,
está en su criterio. Ustedes tienen la razón superior que los puede iluminar en su fe y pueden llegar a la conclusión que yo he llegado. Soy una persona que creo que lo que está faltando en la iglesia es el Espíritu Santo realmente. Otro ejemplo más clásico. ¿Por qué estamos en apostasía? Con ese COVID-19, con ese virus chino, ese virus que llegó de la China, supuestamente están muriendo personas. No me interesan las estadísticas, si están muriendo 1, 2 o 3 o 4, no importa. O si están muriendo miles, como dicen aquí en Brasil, que están muriendo aproximadamente 1000 personas por día. Mi pregunta es, ¿dónde están los sacerdotes? Dando la extrema unción. Esas son las cosas que están pasando en este momento. Es muy triste. Entonces, veremos qué hacemos. Pero espero que otra cosa que quiero que sepan bien, que también está en la Biblia, una cosa importante. Nosotros tenemos que la caridad es la máxima virtud infusa. La máxima virtud infusa a través del bautismo es la caridad. Es decir, que si yo no tengo esa verdadera caridad, de nada me sirve haber sido bautizado. Si estoy en pecado mortal, de nada me sirve dar limosnas, dar cosas, porque el pecado mortal solamente es a través del sacramento de la penitencia que puedo borrar ese pecado mortal y que realmente mis obras tengan efecto para mi salvación, para borrar mi pena temporal y para santificarme. Entonces, es importante que ustedes entiendan este problema del sacramento de la penitencia. Si tengo un pecado mortal, tengo que confesarme inmediatamente para salvar mi alma. Caso contrario, es muy difícil salvarse. Muy, pero muy difícil salvarse con un acto de contrición perfecto, que es muy difícil de hacerlo. Y como dice el Concilio de Trento, es casi imposible. No se tienen las gracias suficientes para salvarse. Un pecado mortal nos lleva directamente al infierno, señores. La importancia de la extremaunción, la importancia del sacramento de la confesión. ¿Dónde están los sacerdotes en esta epidemia? ¿Dónde están en este momento? Están huyendo, como todo modernista, huyendo porque no creen en los sacramentos. No creen, o sea, vamos a dar un ejemplo, como una analogía, una comparación. Llegó la epidemia a un hospital y todos los doctores huyen. Las enfermeras huyen, ni el personal de seguridad se queda. ¿Por qué? Porque no es su responsabilidad. Eso es lo que ha pasado con esta iglesia modernista, que huyeron al sacramento, que ya lo he dicho claramente en la iglesia, están excomulgados todos aquellos que no quieren atender a un enfermo terminal. Todo sacerdote está excomulgado solamente por eso. Es triste. Bueno, el policía arriesga su vida con los ladrones en la calle, disparando, que le disparen a él y él defendiendo a la sociedad. El militar defiende el país, entonces arriesgando la vida. El sacerdote salva las almas arriesgando su vida. ¿Dónde están esos sacerdotes? En los hospitales. Gran apostasía. Da para entender ahora. ¿Será que ustedes pueden entender el problema, hermanos? Es grave como estamos en este momento. Es grave. Entonces, ¿de qué le sirve? Un médico hace un juramento para él salvar vidas. El sacerdote con mayor razón para darle la vida eterna a esa persona, para ser el pastor que guía a esa persona hacia el cielo, con los sacramentos de la penitencia y el sacramento de extremaunción. ¿Dónde están los sacerdotes? Esa es la gran apostasía que corrobora que ellos no tienen el Espíritu Santo, no están en gracia santificante, porque el don de fortaleza que ellos van a tener para ir a los hospitales es un don sobrenatural, que el Espíritu Santo mueve a la persona a las potencias del alma, es un hábito
que el Espíritu Santo los mueve a esas personas si ellos estuvieran en gracia de Dios. Pero como no están en gracia de Dios, ellos están en otras cosas, huyendo a su papel y a su responsabilidad como pastores para salvar almas. Que Dios los bendiga a todos y nos bendiga, y espero que entiendan esta situación grave del país. En Brasil me encuentro con 1000 personas supuestamente muriendo cada día. No importa si son 100. La pregunta es, ¿dónde están estos sacerdotes modernistas? Ahora, yo he visto personalmente sacerdotes tradicionales en los hospitales, sacerdotes tradicionales, confesando como me confesó un sacerdote con 84 años, atendiendo confesiones, muchas personas haciendo fila para confesión. Esos son sacerdotes verdaderos, que no reconocen el Concilio Vaticano II y esta falsa doctrina del modernismo. Esos son sacerdotes verdaderos tradicionales. Los modernistas no creen más en lo que dicen, ni en lo que piensan. Ellos están en duda, porque quien está en duda es solamente una persona que está en la herejía. Yo no puedo tener dudas. Yo no soy sacerdote. Si fuera sacerdote, sí estuviera arriesgando mi vida como cualquier policía, como cualquier bombero, no por un ideal humano, por un ideal de defender un país, de cumplir con el Estado, con el sistema que se llama Estado político. No, sino por el reino de Dios, que es el mayor ideal que puede morir un sacerdote haciendo esa labor. ¿Dónde están? Por eso, señores, como dijo Jesús, la gran mayoría, o sea, muchos, intentarán entrar por la puerta estrecha. Este mensaje va para los obispos y sacerdotes modernistas. Muchos de ustedes, señores, queridos, que yo los respeto y los amo mucho, pero es la verdad. Muchos de ustedes intentarán entrar por la puerta estrecha y, como dice nuestro Señor Jesucristo, no conseguirán. Que Dios los bendiga. Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amén.